Esta investigación se desarrolló como parte pues, de una investigación en la Universidad de Antioquia con el apoyo de Corpurabá y el Instituto Hidrológico de Delta. ¿Por qué es importante el estudio de las aguas subterráneas y en específico de la recarga? Como bien sabemos, cerca del 70% de nuestro planeta Tierra es agua, del cual el 97% es agua salada y se encuentra en los océanos, y solo el 3% es agua dulce, del cual el 69% se encuentra en forma de capas de hielo y glaciares, de tal forma que no es agua que tenemos disponible para nuestro aprovechamiento. El 30% es agua subterránea y solo cerca de un 1% es agua dulce superficial. Este 1% es el que más utilizamos en la mayoría de regiones, aunque las regiones áridas y semiáridas hacen un uso intensivo de las aguas subterráneas, precisamente porque las condiciones climatológicas limitan la cantidad de agua superficial. Así, pues tenemos que el agua subterránea constituye el reservorio de agua dulce más grande del planeta, el reservorio explotable más grande, por eso es fundamental pues, su estudio. En nuestro país, en Colombia, tenemos una amplia riqueza hídrica subterránea, dadas nuestras condiciones climatológicas, topográficas y geológicas que permiten el almacenamiento y el flujo de agua subterránea. Adicionalmente, son diversas las regiones de Colombia, como el Atlántico, el Amazonas, el Valle del Cauca y el Urabá antioqueño, entre otras, donde el uso del agua subterránea se da de una manera importante y puede llegar a ser incluso pues, la principal fuente de abastecimiento. ¿Por qué la importancia de la recarga entonces? Pues es la principal entrada a los acuíferos, ¿cierto? Y es la característica, es el flujo que le da la característica de ser un recurso renovable a las aguas subterráneas. Si no existiera la recarga, pues las aguas subterráneas serían reservas y serían una fuente limitada. Existen diferentes mecanismos de recarga, siendo el más común la recarga por precipitación, de tal forma que la recarga por precipitación es un flujo hidrológico de interacción que nos permite como esa comunicación entre los diferentes compartimentos del ciclo hidrológico. Nos permite la interacción entre el sistema atmosférico, el sistema de superficie y el sistema subterráneo. También pues las aguas subterráneas constituyen un recurso estratégico para la adaptación frente al cambio climático, un fenómeno latente. Aquí podemos observar algunas proyecciones de temperatura y de precipitación desde el 2019 a 2037 para la región del Urabá, obtenidos del IDEAM, que utiliza los modelos globales. Estos cambios atmosféricos, estos cambios climáticos van a generar un estrés sobre los recursos hídricos superficiales y una limitación, de tal forma que el uso y la presión antrópica sobre las aguas subterráneas se van a ver incrementadas. Por eso es muy importante estudiar el comportamiento del agua subterránea y su interacción con la superficie, en este caso a través de la recarga. La zona de estudio es el eje bananero del Urabá antioqueño. Tiene un área total de 2.188 kilómetros cuadrados. Abarca los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. Esta zona abarca también 10 cuencas principales, entre ellas se destacan los ríos Turbo, Guadualito, Curulao, el río Apartadó, Carepa, Chigorodó, y hacia el sur occidente tenemos el río León, que es el principal receptor de los flujos de agua superficial en esta zona, junto con la descarga pues, que se genera directamente en el Mar Caribe, en el Golfo de Urabá. Aquí podemos ver también un sistema de humedales bastante amplio asociados al río León. La topografía de la zona es predominantemente plana, entre 0 y 100 metros sobre el nivel del mar, en la parte media y baja de las cuencas. Ya hacia la parte alta de las mismas, en la zona oriental, tenemos dos accidentes topográficos importantes, que es la serranía de Avive y la serranía de Palomas, donde alcanzamos elevaciones de hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. La región es una región húmeda tropical, también la hemos escogido por ese hecho. Digamos que los estudios de recarga se han enfocado mucho en las regiones áridas y semiáridas, por lo que les decía al principio, de ser pues, las regiones que más dependen de las aguas subterráneas, ¿cierto? Sin embargo, aquí también tenemos una dependencia del agua subterránea, como en este caso
En el Urabá antioqueño, pues el uso de las aguas subterráneas se ha dado de una manera intensiva. Aquí podemos observar en este mapa la distribución espacial de algunos puntos de agua. A 2016 fueron inventariados cerca de 9.597 puntos de agua entre pozos, aljibes y manantiales, siendo predominantes los aljibes, captando los niveles más húmedos del acuífero, y los pozos que captan los niveles profundos del mismo. La demanda subterránea está estimado alrededor de 23 millones de metros cúbicos para a 2016, siendo cerca del 76% destinado para el uso agrícola, dado que la principal actividad es la agroindustria asociada a los cultivos de banano y plata y de exportación, el 16% doméstico. Como les decía, pues es una zona húmeda tropical donde también se observa una condición climática muy variable, entonces es una seca temporada húmeda. Pasa que durante la época de marzo genera una limitación bastante grande del recurso hídrico artificial, entonces la subterránea se ve incluso aún más, eh, más. El contexto hidrogeológico. Tenemos un modelo de Breiner, contexto que ha sido bastante dinámico, en diseños de la Breiner, relación a otro tipo, es uno de los más estudiados en Colombia, uno de los más estudiados, principalmente pues por la corporación. Hola, Breiner. Hola, te hola, interrumpo un momentico. Apaga tu cámara, que se está quedando muy lenta la señal. hola, ¿me escuchas? Hola, sí, yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Hola, Hola, Lo. Hola, yo sí te estoy escuchando. dame un segundo. Breiner, ¿me escuchas? Lenta. ¿Aló? Sí te escucho, Caro, Hola, estoy tratando de apagar la cámara. listo, listo, Muy pronto. trata, Hola, dale. Eso, trata de apagar la hola, cámara para que bajes un poquito el consumo de datos y así nos concentremos entonces en la imagen. me Sí, yo te escucho, hola. hola. Ya te estoy escuchando, hola. Sí, yo te estoy escuchando. Entonces, Ok, apaga la cámara y así consumimos menos datos, ¿cierto? Y te propongo entonces que proyectes entonces, solo la pantalla, que se te cayó la proyección. ok, listo. Voy a Dale, volver a eso. proyectar. Hola. Con calma, que estas son nuestras realidades del hoy. Sí, ok, ahí están Listo, viendo la presentación. ya estamos viendo tu pantalla, ya ponla en presentación, perfecto. Entonces, ibas en la, yo creo que si puedes desde la anterior, te agradecemos porque se escuchó muy cortado. Ok, ahí me están escuchando. Sí, te escuchamos, te estamos escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Brainer, bien, te escuchamos. Listo, Ok, creo que está tranquilo, un poco vamos con lento, calma. porque estoy un poco lejos del módem. Voy a tratar de acercarme un poco más. Qué pena con todo eso. Voy a No, tratar de acercarme Brainer, más para mejorar la señal. Creo que estoy un poco lejos esa por es eso. nuestra realidad del día a día con esta conectividad. Dale tranquilo, con paciencia, que acá todos
te esperamos. Ok, ahí me escucha. Te escuchamos. Perfecto, creo que era un poquito la conexión, estaba un poco lenta, creo que ahí mejoró. Sí, mejoró mucho. Entonces ya Ok, proyectala, perfecto. porfa, ponla grandecita, listo. Entonces te vuelvo a dar la palabra. Si algo, vuelvo y te interrumpo, listo. Qué pena pues ahí. Perfecto, perfecto. No, muchas gracias, Caro. Hay una Estamos en la compañerita, diapositiva 3. Clau. Sí, porfa, retomemos desde acá, eso, desde esta. Ok, Listo. sí, Dale. listo. Voy a conseguir, voy a seguir, ¿listo? Ok, entonces les estaba comentando de la importancia de esta zona, que habíamos definido la zona del eje bananero porque existe una gran dependencia de las aguas subterráneas en esta región. Como ustedes pueden ver en el mapa, se observa una distribución espacial de los puntos de agua. Aquí solo se observan algunos, porque en total hay cerca de 9.597 puntos de agua en la zona, de los cuales la mayoría son aljibes, que captan los niveles más someros del acuífero, y tenemos varios pozos también que captan los niveles más profundos del mismo. Para 2016 se tenía estimada una demanda aproximada de cerca de 24 millones de metros cúbicos al año, de los cuales el 73% son destinados al uso agrícola, el 76% es destinado para el uso agrícola. Esto debido a que la principal actividad económica en la zona es la agroindustrial, asociado a los cultivos de plátano y banano. Le sigue el uso para el consumo doméstico. Adicionalmente, en la zona pues, se presenta un clima húmedo tropical con un ciclo anual de lluvias muy marcado, con una temporada seca muy clara entre enero y marzo y una temporada húmeda también muy marcada entre mayo y noviembre. Esa variación estacional de la lluvia es muy importante y define pues, algunas limitaciones en el recurso hídrico superficial en la temporada seca, y esto hace que se intensifique más el uso del agua subterránea en dicha temporada. Ya pasando al contexto hidrogeológico, les comentaba que este modelo hidrogeológico conceptual para el eje bananero del Urabá antioqueño es uno de los más estudiados en Colombia, con más de 25 años de estudios, desarrollados pues principalmente por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpurabá, en conjunto con diferentes instituciones como el Servicio Geológico Colombiano, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, entre otros. Inicialmente este sistema acuífero se había pensado como dos acuíferos, uno somero, conformado por depósitos aluviales y terrazas, y uno más profundo, de carácter confinado, conformado por el miembro intermedio de la formación Corpa, que es un conjunto de areniscas y de conglomerados. Separados estos dos acuíferos por un acuitardo conformado por la formación superior por el miembro superior de la formación Corpa, que presenta litologías predominantes de lodolitas y arcillolitas. Sin embargo, pues siguiendo la misma teoría de los ciclos crecientes en los estudios hidrogeológicos, en la medida en que se ha adquirido mayor información, se ha podido refinar este modelo conceptual pensado inicialmente en 1995, y a 2016 pues se hizo la propuesta formal de tener un acuífero multicapa, dado que se encontró que estas capas realmente no se disponían de una forma tan homogénea, sino que se presentaban con una alta heterogeneidad y de forma alternante entre capas permeables, semipermeables e impermeables. Y tenemos pues la construcción geométrica que presentamos aquí, donde podemos ver un predominio de texturas más arcillosas, pero también existen algunas zonas con texturas gruesas de tipo gravas y arenas. Mientras que en colores azules más claros podemos observar la existencia de zonas de arenas medias a finas. Bien, el espesor de este acuífero multicapa varía entre 5 y 298 metros en general, y es un acuífero de carácter regional. Aquí podemos ver en esta figura la extensión del acuífero en superficie, conformado pues principalmente en superficie por los depósitos cuaternarios, depósitos aluviales y terrazas, este afloramiento del miembro intermedio de la formación Corpa, y hacia la parte alta de las cuencas aflora el miembro inferior
de la formación corpa, que se presenta pues con un mayor grado de consolidación, entonces su grado de permeabilidad es controlado principalmente por porosidad secundaria, es decir, a través de discontinuidades. Dentro del modelo hidrogeológico conceptual existente, esta zona en amarillo, este afloramiento está denominado como zonas de recarga indirecta, precisamente pues porque los flujos se darían por porosidad secundaria y tiene un potencial de alimentar el acuífero en sus zonas más profundas, mientras que el afloramiento del acuífero está denominado como zonas de recarga directa. Aquí es muy importante mencionar que para este estudio las primeras capas del acuífero son las que más nos interesan porque son las primeras receptoras del flujo de interacción, del flujo de recarga. Para ya determinar los flujos de recarga que alcanzan los niveles más profundos, pues se requeriría aplicar otras técnicas como técnicas de modelamiento numérico y análisis isotópicos, entre otros. Bien, entonces pues el objetivo de este estudio ha sido describir cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de la recarga de aguas subterráneas en ese nivel somero del sistema hidrogeológico del Golfo de Urabá, para lo cual aplicamos dos técnicas de estimación. De tal forma, el objetivo específico número 1 se enfoca en aplicar el método del balance distribuido de humedad en el suelo para estimar la recarga potencial directa en este nivel somero para el periodo enero 2015-diciembre 2018. Este periodo es el periodo en el que más datos tenemos, de todos los necesarios pues, para hacer estas estimaciones, y es un periodo que permite capturar años hidrológicos contrastantes, años niña, año niño y año normal. El segundo objetivo es estimar la recarga real y la variación en el almacenamiento en este nivel somero del acuífero a partir del uso y el análisis de las fluctuaciones del nivel freático, aplicando este método conocido como el WTF. Y el tercer objetivo es integrar pues, los resultados de la aplicación de estos dos métodos para proponer el modelo conceptual. Aquí tenemos el esquema metodológico que resume cómo hicimos todos los pasos que desarrollamos para llegar al objetivo principal. Esta metodología está desarrollada por fases, donde la fase 1 consiste en la adquisición de los datos. Los datos se agrupan según su categoría en datos hidrometeorológicos, datos geomorfológicos, datos de superficie, suelos y coberturas, y datos hidrogeológicos. Todos estos datos de alguna manera intervienen en el proceso de recarga. La fase 2 consiste en el análisis y el procesamiento de esos datos. Se aplican análisis de series temporales, análisis en sistema de información geográfica, análisis estadísticos, entre otros. La fase 3 consiste en la caracterización hidroclimatológica de la zona. Si bien esto es un contexto, como puede ser el contexto hidrogeológico, pues lo quisimos desarrollar un poco más para poder tener más claro esas variables hidroclimatológicas que intervienen en el proceso de la recarga y así alimentar las otras fases, como indican las flechas. La fase 4 consiste en la aplicación del modelo de balance de humedad en el suelo. La fase 5 consiste en el análisis de las oscilaciones del nivel freático y la aplicación del método WTF. Ya la fase 6 es el análisis conjunto de esos resultados, a la luz del modelo hidrogeológico conceptual existente. Este modelo se resume en estos tres documentos: el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, desarrollado para el Golfo de Urabá en 2016 por Corpurabá y la Universidad de Antioquia; el estudio de zonas de recarga para el sistema hidrogeológico del Golfo de Urabá, desarrollado en 2018 por Corpurabá y la Universidad de Antioquia. Aquí se definieron zonas potenciales de recarga a partir de un análisis cualitativo, un análisis de ponderación de los diferentes factores que intervienen en la recarga. El objetivo también de este estudio es validar esas zonas de recarga que se estudian de una manera cualitativa, darles aquí un peso numérico y un peso cuantitativo, ¿cierto?, para validar que efectivamente esas sí sean las zonas de recarga. Y el modelo hidrogeológico conceptual de ese nivel somero, de esas primeras capas del acuífero, que se encuentra desarrollando Ana Karina Campillo como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Antioquia. La fase 7 pues, consiste en hacer una síntesis de todos estos resultados para proponer el modelo conceptual. Ok. Ya pasamos a la fase 1 y fase 2, que es la adquisición, el análisis y el procesamiento de datos. Aquí voy a presentar rápidamente cuáles son los datos que hemos utilizado para este análisis. Como les había dicho, se han agrupado como por familias. Los datos hidroclimatológicos se han rastreado en una ventana espacial mucho más grande que la zona de estudio. Ustedes pueden observar, la zona de estudio era de 2.188 kilómetros cuadrados y hemos seleccionado una ventana
espacial de rastreo de cerca de 15.000 kilómetros cuadrados, con el objetivo de poder tener mayor información de las variables hidroclimatológicas y poder tener esa continuidad, sobre todo en las condiciones de frontera, alrededor de las variables mencionadas. Adicionalmente, pues esto se hizo porque la densidad de monitoreo de las estaciones hidroclimatológicas del IDEAM pues no es la óptima y tenemos algunos vacíos espaciales en la zona. Entonces, pues la idea es como tratar de utilizar la mayor cantidad de información. Hemos adquirido información de 29 estaciones de lluvia, 12 estaciones con registro de caudal y 18 estaciones con registros de clima, variables de temperatura máxima, temperatura mínima, algunas de evaporación y de humedad relativa, entre otros. Adicionalmente, hemos utilizado información de las bases de datos climáticos globales de largo plazo, de alta resolución, de los proyectos Workline y CHELSA. Estos son datos globales que tienen información de las variables climáticas principales en escala mensual y multianual y que nos permiten completar, digamos, espacialmente estos datos donde no tenemos información directa de estaciones climatológicas. Entonces, son unas variables auxiliares que nos soportan el análisis espacial. Los datos geomorfológicos que hemos usado son los que más intervienen en el proceso de recarga, en este caso la descripción topográfica y la red de drenaje. La topografía se obtiene a partir del modelo de elevación digital obtenido del satélite ALOS Pulsar a una resolución detallada de 12,5 metros de ancho de píxel. Y la información de la red de drenaje obtenido de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas del río Turbo Currulao y del río León, que son suministrados por Corpura, así como información complementaria del IGAC. Ok. En cuanto a la información de suelos, los suelos son uno de los parámetros más importantes dentro del análisis de recarga. Hemos querido detallar mucho la información requerida de los suelos, entonces lo que hemos hecho es usar diversos estudios base a partir de información del IGAC y los estudios de los POMCAS. Tenemos una definición de 33 unidades de suelos, que son las que ustedes pueden ver en este mapa, y hemos utilizado en total 170 perfiles de suelos, de los cuales 29 fueron levantados en campo, que son estos puntos rojos, con el objetivo de completar pues, la información faltante y robustecer la descripción de los suelos. El levantamiento en campo que se hizo fue con el principal objetivo de colectar muestras para hacer un análisis de granulometría en laboratorio y poder definir las texturas de los suelos. Entonces, en total teníamos 170 perfiles, a partir de los cuales se extrae diversa información de suelos, entre ellos la más importante, la textura, y otra información importante como la capacidad de campo y el punto de marchites permanente obtenida de los estudios del IGAC y de los POMCAS. Parte de ese procesamiento de información consiste en construir los mapas de textura a partir de la granulometría. Podemos ver aquí en este mapa que la textura de los suelos en la zona varía entre arenosas a arcillosas. Y podemos observar que predominan las texturas medias, franco-arcillo-limosas en general, ¿cierto? Adicionalmente, podemos ver una distribución espacial clara de las texturas de los suelos, donde hacia las zonas de descarga del acuífero, que es el Golfo de Urabá y el cauce del río León, predominan las texturas arcillosas, mientras que hacia la zona oriental, en cercanías a las partes altas de la cuenca y en el afloramiento del miembro intermedio de la formación Corpa, predominan las texturas más arenosas. Estas texturas más arenosas pues, son las más favorables para los procesos de recarga, ya que son más permeables y permiten así el paso de agua hacia los niveles inferiores. Otro parámetro importante es la capacidad de campo, que constituye esa capacidad del suelo para retener agua una vez se ha saturado y una vez ha dejado pasar el agua por gravedad. De tal forma que los suelos más arcillosos son los que presentan una mayor capacidad de retener agua, y los suelos más arenosos, que se ubican hacia esta franja, son los que tienen una capacidad de campo más baja, retienen menos agua porque permiten mayores flujos de infiltración. Estos datos son muy importantes dentro del análisis de recarga, especialmente en el modelo de balance de humedad en el suelo. Tenemos la información de las coberturas terrestres, que se obtuvo a partir de la información de los POMCAS también. Todo esto es en escala 1 en 25.000.
Podemos ver la distribución espacial de las coberturas a un nivel de interpretación de nivel 3, según la metodología Corin-Lancover, adaptada para Colombia. Tenemos 44 categorías identificadas, donde podemos observar un predominio de la cobertura tipo cultivos permanentes herbáceos, asociados a los cultivos de plátano y banano. En los colores azules claros tenemos la cobertura de pastos limpios y los colores verdes intensos son coberturas asociadas a bosques. Estas coberturas también son muy importantes porque ayudan a definir parámetros del modelo como la profundidad de las raíces, también el número de curva, que es un parámetro importante dentro del modelo, y bueno, hay algunas coberturas que favorecen más las tasas de recarga y hay otras que las limitan, ¿cierto? Y ya en cuanto a los datos de hidrogeológicos, tenemos el monitoreo de niveles freáticos, usando 14 divers de nivel que han sido instalados en 14 aljibes, que se encuentran ubicados, como ustedes pueden ver en este mapa, que corresponden a los puntos amarillos. Estos 14 divers de nivel registran las oscilaciones del nivel freático en escala horaria desde diciembre de 2016 hasta mayo de 2018, hacen parte pues también de la tesis de Ana Karina Campillo, de su tesis doctoral. Esta información de los datos de nivel freático se relaciona con las estaciones de precipitación más cercanas en la zona, que son los puntos rojos que ustedes pueden observar en el mapa. Ok, la fase 3. La fase 3 será la caracterización hidroclimatológica, pues mostrar ese contexto un poco. Aquí podemos ver la distribución espacial de la lluvia en la zona, en promedio multianual. Podemos observar cómo la variabilidad de la precipitación es bastante grande en la zona. En la parte alta del río León tenemos lluvias de hasta 5.200 milímetros año, y hacia la zona norte, hacia la parte alta de la cuenca del río Turbo, tenemos precipitaciones de 1.400 milímetros año, es decir, que tenemos casi 4.000 milímetros año de gradiente espacial en la zona, en un promedio multianual. Bien sabemos que en las escalas mensuales y diarias, pues estas variabilidades pueden ser aún más notorias, ¿cierto? Más significativas. Entonces, lo que queríamos demostrar aquí es que en este acuífero regional las variaciones de precipitación son bastante altas, razón por la cual estas variabilidades deben ser incorporadas dentro del modelo de balance de humedad en el suelo, porque van a influir directamente en la variabilidad espacial de la recarga. Aquí tenemos el ciclo promedio multianual de las estaciones con registro de precipitación, donde mostramos lo que les dije al principio. Tenemos un ciclo unimodal con una temporada húmeda muy marcada entre abril y noviembre, y una temporada seca también muy marcada entre diciembre y marzo. Estos cambios en la temporada seca y húmeda también van a ser muy importantes para definir el comportamiento de la recarga en la zona. Aquí tenemos el mapa promedio de la temperatura media anual, donde podemos ver que esta variable es un poco más continua, pues más homogénea, sobre todo en la parte media y en la parte baja y media de las cuencas, con temperaturas pues de hasta 27,8 grados centígrados, y ya en la parte alta, en los accidentes topográficos mencionados, sí se presentan temperaturas más bajas. Bien, con la información de temperatura y precipitación espacial, lo que hicimos fue entonces estimar la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real por diferentes métodos en la escala anual. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de determinar cuál de los métodos de evapotranspiración potencial puede ser más útil o más representativo para ser incorporado dentro del modelo de balance de humedad en el suelo. Entonces ensayamos los métodos de Turk, el método de Senicafé, el método de Torway, el de Hargreaves y Samani. Y digamos que estos tres dan evapotranspiración potencial y Turk evapotranspiración real. Los otros los convertimos a evapotranspiración real usando la ecuación de Budico. Con esta información aplicamos el balance hidrológico de largo plazo para calcular los caudales medios de largo plazo, utilizando los 4 mapas de evapotranspiración potencial y el mapa de precipitación que les mostré anteriormente. Esos caudales medios estimados los comparamos con los caudales medios observados en las estaciones de monitoreo, y así poder concluir cuál de los métodos puede ser el más representativo. Del análisis de las métricas que hemos utilizado, RMSE y el coeficiente de determinación, pues encontramos en general que Hargreaves y Torway, estos dos métodos, tienden a dar
ligeros mejores resultados en torno al balance hidrológico de largo plazo. Por tanto, esos son los métodos como más opcionados para ser incorporados dentro del modelo de balance de humedad en el suelo. Bien, la fase 4 es precisamente el modelo distribuido de balance de humedad en el suelo. Aquí podemos observar la metodología general. Nosotros hemos utilizado el modelo Soil Water Balance, versión 1.0 del Servicio Geológico de los Estados Unidos, desarrollado por Westenberg en 2010. Este modelo es ampliamente usado, es un modelo distribuido que opera a escala diaria. Los modelos de balance de humedad en el suelo pueden ser, digamos, el método quizá más usado para la estimación de la recarga globalmente, por su facilidad pues, de uso y porque requiere información que se puede obtener, digamos, con cierta facilidad, ¿cierto? Se basan en la ley de conservación de masas, en un volumen de control definido en un sistema suelo-planta, en la zona badosa. Es por eso que es una recarga potencial y no una recarga real, básicamente. Entonces, la ley de conservación pues, nos dice que la recarga potencial directa aplicada a este volumen de control será entradas menos salidas, menos la variación en el almacenamiento. Y aquí hemos esquematizado todos los flujos que intervienen en el proceso de recarga. Aquí estamos esquematizando para dos celdas. Los modelos distribuidos pues aplican, resuelven la ecuación de balance celda a celda. Y aquí lo que estamos viendo es la ecuación de balance aplicada para los flujos específicos, donde las principales entradas son la precipitación más los influjos, y las salidas son la intercepción en el follaje, el agua que queda retenida en las coberturas, la evapotranspiración real y la escorrentía directa. Estas son las principales salidas. Y tenemos la variación en el almacenamiento, que es la variación de humedad en el suelo. Aquí es muy importante el influjo. ¿A qué se refiere? Se refiere a esa escorrentía directa que sale de una celda y se transita según las direcciones de flujo, pendiente abajo, y se convierte en una especie de precipitación adicional en la celda aguas abajo, que tiene posibilidad de ser infiltrada. Ese es el influjo. No todos los modelos de balance los consideran, a veces es bastante ventajoso el uso de modelos que sí tengan incluido, digamos, que este submodelo. Este caso sí lo aplica y resulta bastante útil. Aquí en este diagrama de flujo, pues extenso, brevemente les comento, pues lo que está aquí punteado es realmente las operaciones dentro del modelo. Lo que está afuera es como el preprocesamiento, lo que tenemos, los datos que debemos alistar para el modelo. Dentro de los datos se destacan pues, los datos estáticos, que son los datos geomorfológicos. El modelo requiere las direcciones de flujo para transitar la escorrentía, y esas direcciones de flujo se obtienen del modelo de elevación digital y de la red de drenaje. También requiere los datos de suelos y coberturas, esto principalmente para configurar la mayoría de los parámetros del modelo, parámetros como la capacidad de campo, como el número de curva y la profundidad de las raíces. Es muy importante mencionar que la escorrentía directa dentro del modelo es calculado con el método del número de curva. Y ya los datos dinámicos corresponden a los datos hidroclimatológicos, que varían tanto en el espacio como en el tiempo, por eso son datos dinámicos. El modelo tiene la opción de operar con parámetros climáticos puntuales o distribuidos, como ya lo demostramos con la caracterización hidroclimatológica. La variación espacial de la climatología en la zona es muy importante, en especial de la precipitación. Por tanto, es obligatorio para este estudio ingresar los datos distribuidos. Entonces, lo que hacemos es ingresar series de mapas de raster de precipitación y de las variables climatológicas necesarias para el cálculo de la evapotranspiración potencial dentro del modelo. Y como ya hemos decidido, pues íbamos a usar Torway o Hargreaves. Al final decidimos usar Hargreaves por ser el único método dentro del modelo que permite calcular la evapotranspiración potencial de una manera distribuida. Los otros métodos programados dentro de este modelo calculan la ETP, pero de una manera puntual. Ok, y dentro del modelo aplica el método de Torway y Mather de 1957, que se basa en curvas de retención que relacionan la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real con la humedad en el suelo. Así se calcula los cambios de humedad en el suelo, la evapotranspiración real, y como el remanente de resolver la ecuación de balance se obtiene la recarga potencial directa. Esto es un resumen pues, de lo que les acabo de mencionar, es la configuración general del modelo.
Aquí cosas importantes pues que destacar es que nuevamente se corre a un paso de tiempo diario, pero la mayoría de las salidas espaciales las hemos obtenido en escala mensual y anual. El modelo es bastante potente, no solo nos entrega resultados de recarga potencial directa, sino que tiene más de 29 variables que podemos extraerle, variables que hacen parte del modelo de balance. Y aquí pues nosotros extrajimos las que más nos interesaban: la recarga potencial directa, la evapotranspiración real, la humedad en el suelo, la escorrentía directa y la intercepción en el follaje. Otra cosa importante, el periodo de simulación es de enero 2014 a diciembre de 2018 en la escala diaria, pero el periodo 2014 es un periodo de inicialización del modelo. Eso con el objetivo de preparar el modelo y hacer que el modelo pierda sensibilidad frente a la condición inicial. La condición inicial, como en la mayoría de modelos numéricos, sabemos que es algo que tiene bastante incertidumbre y genera bastante incertidumbre internamente en el modelo. Entonces aquí la condición inicial es asumir que el suelo está a capacidad de campo, cosa que no necesariamente es así, pero ya que le damos un periodo extenso, un año completo para que inicialice, entonces él perderá sensibilidad frente a esa condición inicial. Otra de las cosas importantes a decir aquí es que la capacidad máxima de almacenamiento en el suelo normalmente se define como el producto de la capacidad de campo por el espesor del volumen de control. En este caso, pues el volumen de control es el sistema suelo-planta, entonces es definido por la profundidad de las raíces. Así es como se ha conceptualizado en la gran mayoría de los modelos de humedad en el suelo. Sin embargo, pues tenemos una alternativa, decir que el volumen de control no es el sistema suelo-planta únicamente, sino que es la zona badosa, ¿cierto? De tal forma, si tenemos información del espesor de la zona badosa, pues podemos hacer que ese volumen de control sea más ajustado a la realidad hidrogeológica. Y eso fue lo que propusimos en un escenario 2 de capacidad de almacenamiento en el suelo, porque tenemos información del espesor de la zona badosa, dado que tenemos monitoreo de niveles freáticos. De esa manera podemos configurar el escenario 2. Hicimos las corridas para el escenario 1 y el escenario 2 y se encontró que en general una de las conclusiones del trabajo fue que el escenario 2 da resultados de recarga potencial más ajustados a los resultados de recarga real. Esto dado que incorporamos información hidrogeológica dentro de un modelo hidrológico. Sin embargo, el escenario 1 también dio resultados de recarga potencial bastante coherentes y bastante consistentes con los resultados de recarga real, de lo cual también se concluye que el escenario de profundidad de raíces, cuando tenemos acuíferos con niveles más cercanos a superficie, pues resulta un escenario bastante realista, un escenario bastante confiable. Dentro del periodo de simulación es de mencionar que el año 2015 es un año niño, todos sabemos pues los estragos de este año, de este periodo. El año 2017 es un año niña débil y los años 2016 y 2018 se caracterizan como años neutros. Aquí tenemos ya de los principales resultados del modelo de balance de humedad en el suelo. Aquí podemos ver la serie diaria de la recarga potencial directa, promedio espacial para toda la zona de estudio. En las barras naranjas es la recarga potencial directa relacionada con la precipitación promedio espacial para la zona de estudio. Aquí podemos ver un claro acople temporal entre ambos flujos, como es obvio, como era de esperarse. Sin embargo, pues hay muchas cositas que destacar al respecto, ¿cierto? Aparte de que la mayoría de flujos altos de recarga se presentan cuando hay flujos altos de precipitación, es importante destacar que no siempre un pico de precipitación va a representar un pico de recarga. Miren este caso, por ejemplo, tenemos unos valores muy altos de precipitación, sin embargo, la recarga que se genera no es de las más altas. ¿Esto por qué? Porque viene antecedido de unos periodos donde las lluvias eran bajas. Entonces, eso propicia que el estado de humedad del suelo se encuentre, digamos que en déficit. Por tanto, las lluvias que llegan aquí se encargarán primero de satisfacer las necesidades de humedad del suelo y las tasas de evapotranspiración antes de que se genere recarga. De tal forma, las recargas más altas no solo se generan cuando existe una alta precipitación puntual, sino cuando las condiciones antecedentes de lluvia han sido favorables para que la humedad en el suelo esté a su capacidad máxima. Cuando el suelo está a su capacidad máxima, entonces favorece que los flujos de recarga sean generados. Miren también que en los periodos secos,
entre enero y marzo en general, a pesar de que hay lluvia, ¿cierto? Incluso hay algunos pulsos de lluvia alta, pues en general no hay recarga, precisamente por esa dependencia de la humedad antecedente del suelo. Entonces, no solo depende de la precipitación, sino depende también de las condiciones antecedentes de la humedad y de los otros factores del ciclo hidrológico que intervienen en el balance. Aquí podemos resumir que la recarga promedio diaria fue estimada de 2 milímetros día, que representa un 25% de la precipitación. Frente a una precipitación máxima de 67 milímetros día, se produce una recarga potencial máxima de 24 milímetros día, cerca del 36% de la precipitación. De tal forma se concluye que se presentan tasas altas de recarga. Sin embargo, esa recarga pues no permanece todo el tiempo, ¿cierto? Ese es uno de los mensajes importantes pues como de esta charla. Esa variabilidad temporal de la recarga es bastante notable y puede ser recargas tan altas como las que mencionábamos, que incluso pueden llegar cerca a los 25 milímetros día, como recargas cero en periodos continuos. Tenemos rachas de recarga nula como rachas de recargas altas. Aquí presentamos el comportamiento espaciotemporal acoplado de la recarga en la escala mensual. En esta animación podemos observar cómo se comporta la recarga en la escala mensual, que varía entre 0 y 700 milímetros al mes, siendo los tonos rojos recargas más bajas y los tonos azules recargas más altas. Podemos observar, si miran el rótulo, al mes que corresponde y al año que corresponde, que en las épocas secas, enero-marzo es cuando casi toda la zona de estudio se pinta en rojo, ¿cierto? Donde se generan las tasas de recarga más bajas. Y en la temporada húmeda en general, pues se presentan las tasas de recarga más altas, como habíamos dicho anteriormente. ¿Sí? Y también se observa la variabilidad espacial. Podemos observar cómo en la parte más hacia el oriente, hacia las zonas definidas como zonas de recarga, pueden observar aquí, donde se presentaban coberturas favorables, como coberturas tipo bosques, y texturas de los suelos más permeables, pues en general predominan las tasas de recarga más altas, ¿cierto? Hacia esta zona. Y también hacia la zona sur, donde ¿qué predomina ahí? El gradiente espacial de la precipitación. Recuerden que hacia la parte sur se presentaban las precipitaciones más altas, y eso es lo que nos está mostrando el mapa. Adicionalmente, las zonas de recarga más, la recarga más baja, las tasas de recarga más bajas, en general se presentan hacia la zona occidental, en cercanía hacia las zonas de descarga del sistema acuífero, es decir, en cercanías al Mar Caribe, a la descarga, y al cauce del río León. Sin embargo, como habíamos mencionado, pese a que las zonas de mayor tasa de recarga están claramente identificadas en estas franjas, en las épocas secas prácticamente toda la zona se pinta con recargas nulas. Con esto se demuestra y se corrobora pues, que hay una variabilidad espaciotemporal muy clara y muy marcada de la recarga, que depende en gran medida de las variaciones de la precipitación, pero también de las variaciones espaciales de los suelos y las coberturas. También podemos ver que hay una variabilidad interanual de la recarga. En el periodo niño, efectivamente, se presenta la recarga más baja, 547 milímetros año en promedio para la zona, que representa un 22% de la precipitación. Y en el año niña se presenta la recarga más alta, cerca de 918 milímetros año, representando el 30% de la precipitación. En una condición promedio multianual son 757 milímetros año, cerca del 27% de la precipitación. Aquí pues muestro el resumen de otros flujos, de los otros flujos pertenecientes al balance de humedad en el suelo, que nos permite extraer este modelo. La evapotranspiración real en comparación con la evapotranspiración potencial, podemos observar que en general la evapotranspiración potencial es muy estable, por la que las variaciones en temperatura, que es con lo que calcula el modelo, esta variable son pocas en el tiempo, y están alrededor pues, de 4 a 5 milímetros día, mientras que la evapotranspiración real sí es mucho más variable en el tiempo, porque esa sí va a depender obviamente de la disponibilidad de agua que haya en el suelo. Podemos observar que en la temporada seca las evapotranspiraciones reales suelen ser más altas, ya cercanas a los 5 milímetros día, acercándose pues a la evapotranspiración potencial, pero en las épocas secas la evapotranspiración real también es baja. Lo mismo, porque hay baja disponibilidad de agua para que se genere la evapotranspiración.
Similar ocurre en el estado de humedad en el suelo. Podemos observar como en la temporada húmeda, cuando hay unas mayores rachas de lluvia, el suelo tiende a estar a capacidad de campo. Pueden observar esta tendencia como a permanecer cerca a un punto. Este es justamente su punto de capacidad de campo, donde el suelo está completamente a su capacidad máxima de retención. Por tanto, permite los flujos de recarga. Eso era lo que generaba esas rachas continuas de recarga en la temporada húmeda. Mientras que en la temporada seca pueden observar unas curvas de recesión de la humedad fuertemente marcadas. Esto porque no hay disponibilidad de agua, de precipitación, perdón, pero la evapotranspiración sigue funcionando. Entonces la evapotranspiración real se da o se logra satisfacer parcialmente a costas de pérdidas en la humedad en el suelo. Eso mismo lo podemos ver reflejado en la condición promedio multianual en estos ciclos, ¿cierto? Donde podemos observar que la mayoría sigue un comportamiento estacional similar al de la precipitación. Aquí, en resumen, el principal flujo hidrológico es la evapotranspiración real, siendo el 50% de la precipitación, seguido de la recarga potencial directa, que representa el 27% de la precipitación en promedio. Todos los flujos muestran una variación interanual, dependientes de la variación de la precipitación esencial. Ok, con esto ya podemos pasar a la fase 5, al análisis de oscilaciones del nivel freático. En este caso, entonces, vamos a hacer el análisis de recarga, pero entonces ya es un análisis de recarga real. ¿Por qué es un análisis de recarga real? Debido a que los datos que estamos analizando son datos hidrogeológicos, son datos en la zona saturada. Por eso, esa es la diferencia con el modelo de balance de humedad en el suelo, que nos da datos de recarga potencial, porque el análisis lo estábamos haciendo en la zona badosa. El método de oscilaciones del nivel freático o water table fluctuation se basa también en un balance de masas, pero ya en la zona saturada a partir de esta ecuación, que se simplifica cuando los tiempos en los cuales estimamos la recarga son pequeños y no se permite la redistribución del flujo, de tal forma que la recarga puede ser calculada como el producto entre el rendimiento específico y la variación temporal del nivel freático. De los ascensos del nivel freático, como podemos esquematizar en esta figura, ¿cierto? Entonces, esta aplicación de Halley-Cook de 2002, esta ecuación de Halley-Cook de 2002, la aplicamos en cada uno de los ascensos o picos del nivel freático que están interpretados como recarga. Aquí presentamos brevemente pues, el esquema metodológico que hemos desarrollado para hacer el análisis de oscilaciones del nivel freático y la aplicación y la estimación de la recarga. Partimos obviamente de los datos de oscilación del nivel freático en la escala horaria a partir de los 14 puntos de monitoreo. Realizamos todo el análisis estadístico de estos datos y y escalamos estos datos de la escala horaria a la escala diaria y a la escala mensual. Además, estos datos de oscilaciones del nivel freático los correlacionamos temporalmente con otras variables hidroclimatológicas, como la precipitación, la evaporación y las mareas en el caso de los puntos cercanos a la línea de costa. También para la aplicación de la recarga, pues necesitamos la estimación del rendimiento específico o porosidad eficaz, para lo cual aplicamos 3 diferentes métodos. Ahora les explicaré cuáles fueron. Y con eso tendríamos los elementos necesarios. El otro elemento es el delta H, delta T, como esquematizamos en esta figura. Se calcula como la diferencia del nivel freático entre la altura del nivel freático cuando ocurrió el pico y el nivel de la curva extrapolada. Es decir, no se calcula respecto al nivel del día anterior, sino al nivel freático que debería haber ocurrido si no hubiese el pico. Entonces se extrapola la recesión antecedente. Entonces, para obtener esta extrapolación de la curva de recesión antecedente, pues hacemos todo un análisis de las curvas de recesión para poder tener estos datos de una manera más automática. Con estos datos definidos, pues ya aplicamos la ecuación de la recarga en la escala diaria para calcular la recarga real total. Cuando aplicamos esta ecuación en un periodo más largo de tiempo, como los casos mensuales y anuales, lo que estamos calculando realmente es una variación en el almacenamiento o recarga neta. Esto se debe a que en esos tiempos más largos, esa recarga que alcanzó a llegar al nivel freático ya tuvo tiempo de haberse redistribuido en los otros flujos,
formando ya parte del flujo base o de la evapotranspiración real o un término puente sumidero. Bien, aquí tenemos pues los principales resultados de ese análisis de oscilaciones del nivel freático. En general, de los 14 puntos de monitoreo, la mayoría de los puntos muestran que los niveles se encuentran muy cercanos a superficie, la mayoría son menores a 2 metros, entonces son niveles muy someros, como parte pues de este acuífero somero, ¿cierto? El comportamiento oscilatorio de estos niveles freáticos se dan a diferentes frecuencias en la escala horaria y diaria. Y la mayoría de estas oscilaciones muestran un carácter cíclico, el cual se puede correlacionar en la escala diaria principalmente con la precipitación y en la escala horaria con la evaporación y las mareas. Aquí podemos ver en este ciclo, este es el ciclo diurno de una de las estaciones, aquí podemos ver la variación de la profundidad del nivel freático durante el día. Podemos observar que alrededor del mediodía los niveles freáticos tienden a profundizarse y esto se correlaciona temporalmente con el ciclo diurno de la evaporación en la zona, donde podemos ver que es mayor durante el mediodía en general. Esto es bastante lógico conceptualmente, puesto que los niveles freáticos se encuentran muy cercanos a superficie, entonces es factible que esté pasando, que esté ocurriendo evapotranspiración desde los niveles freáticos. Estos descensos son evidentemente pequeños, no son tan altos, pero es importante filtrar estos efectos antes de calcular la recarga, porque aquí no se están generando picos producto de recarga, sino elevaciones producto de una recuperación después de un efecto de evapotranspiración. Este es el caso más característico en la zona, la mayoría de los ciclos diurnos se comportan así, y hay una excepción que es en el punto Turbo Playa, que es el que se encuentra más cercano a la línea de costa. Ahí lo que tenemos es un ciclo bimodal, no unimodal como el de acá, donde vemos un pico alrededor de las 8 y 10 de la mañana y un segundo pico alrededor de las 8 y 10 de la noche. Esto en general está coincidiendo con el comportamiento de las mareas en esa zona, donde se observan mareas altas justamente alrededor de esas horas. Entonces es bastante lógico que lo que esté pasando es que se esté generando una influencia en la escala horaria de los rangos de pleamar en el mar Caribe. Sin embargo, esto no es recarga. Esto es un comportamiento oscilatorio, producto pues, de un efecto de vaivén que generan las mareas sobre este nivel freático. Entonces, hemos identificado esos dos efectos en la escala horaria y necesitamos de alguna forma filtrarlos. ¿Cómo podemos filtrarlos? Pasando a hacer el análisis hacia la escala diaria, ¿cierto? Porque la mayoría de las recargas, como hemos mencionado, son producto de la precipitación y pues la precipitación muestra su variabilidad más importante en esta escala diaria, como podemos observar en estas figuras. Aquí mostramos la serie de nivel freático de una de las estaciones correlacionadas con la serie de precipitación de la estación más cercana, de la estación climatológica más cercana. Aquí podemos observar cómo el comportamiento temporal del nivel freático está fuertemente correlacionado con la ocurrencia de la precipitación. Podemos observar en este periodo seco, el de enero-marzo del 2017, cómo en ausencia de lluvias, el nivel freático tiende a profundizarse notablemente, es decir, sufre una recesión. Y después podemos ver que frente a los picos de lluvia, el nivel freático responde rápidamente con unos ascensos importantes de nivel. Este comportamiento es el típico en la mayoría de las estaciones. Lo que ustedes pueden ver como en un color rosado, como unas bandas, esos son el rango de variación horario. Aquí lo que queríamos demostrar es que el rango de variación horario comparado con el rango de variación diaria es mucho menor. Entonces, pues no justifica hacer la estimación de la recarga en escala horaria, cuando realmente las variaciones más notables se están viendo en la escala diaria. Adicionalmente, lo que habíamos dicho, los efectos aparentes de la evaporación y de las mareas, pues en la escala horaria es mejor filtrarlos. Aquí vemos el caso particular del punto Turbo Playa, que se encuentra cerca de la línea de costa, donde pasa que el rango de variación horaria, pues sí es mucho mayor, ¿cierto? Si observan que aquí las sombras rosadas son mucho más grandes, pues eso nos está indicando que el efecto de la variación horaria es importante. Sin embargo, nuevamente, esa variación horaria no es debido a una recarga, sino a una influencia de las mareas. Entonces, por eso, usar una métrica como la media para escalar los registros horarios hacia la escala diaria, pues es bastante útil para eliminar esos efectos y poder capturar realmente los efectos que se relacionan con la precipitación.
Bien, esta correlación gráfica entre los niveles freáticos y la precipitación no solo se corroboró no solo fue corroborado gráficamente, sino también se corroboró estadísticamente, aplicando el método tradicional pues, del correlograma cruzado, considerando varios días de rezago. Aquí podemos observar uno de los correlogramas para una de las estaciones, considerando la banda de significancia estadística. Y podemos observar que en este caso la correlación es estadísticamente significativa para diferentes días de rezago, pero para un día de rezago resulta muy alta, ¿cierto? Está cerca de 0,66. Entonces la correlación es estadísticamente significativa. Aquí podemos observar pues, el resumen de la aplicación de este método para todas las estaciones de registro de nivel freático en la zona y podemos observar que en general las correlaciones son estadísticamente significativas en los periodos de rezago entre 0 y 1 día. Esto quiere decir que esa correlación temporal que hemos observado se verifica estadísticamente y es más fuerte en general en los periodos de rezago entre 0 y 1 día, es decir, la correlación es rápida, ¿cierto? La respuesta de la recarga frente a la precipitación que ocurre es bastante rápida, sea entre 0 y 1 día. Aquí presentamos pues ya los elementos que hemos desarrollado para la aplicación de la ecuación del WTF. Anteriormente pues confirmamos cuáles eran los elementos principales que intervienen en la variación horaria y en la variación diaria de los niveles freáticos. Aquí lo que hacemos es, vamos a aplicar en la escala diaria la ecuación del WTF, para lo cual necesitamos, entre otras cosas, la estimación del rendimiento específico. Ese rendimiento específico, porosidad eficaz, pues es uno de los factores de mayor incertidumbre dentro de este tipo de métodos para estimar la recarga, por lo cual decidimos usar tres métodos diferentes. Uno basado en la textura de los suelos, que a partir de ellos y con un nomograma propuesto por Johnson, se puede obtener una aproximación al rendimiento específico. Otro es usando la definición formal de rendimiento específico, que es la porosidad total menos la retención en el suelo, que es la capacidad de campo. Entonces, la porosidad total y la capacidad de campo las hemos estimado usando funciones de pedotransferencia a partir de las texturas. Y el tercer método es un método basado en un balance hídrico, que lo que hacemos es correlacionar para los periodos de mayores lluvias las precipitaciones con los mayores ascensos de nivel freático y tener una envolvente de esos puntos de tal forma que la pendiente de esa envolvente representa el rendimiento específico máximo. Con eso podemos obtener pues esa estimación. En general, usando estos tres métodos, encontramos que eran bastante consistentes entre sí. Finalmente nos decidimos por usar el método del balance porque era el que depende de datos hidrogeológicos directamente, o sea, que correlaciona los niveles freáticos directamente, mientras que los otros eran una aproximación más a partir de las texturas. Aquí podemos observar una distribución espacial de esos resultados. Podemos ver que tienen una consistencia con el modelo conceptual. Los rendimientos específicos varían entre 1.4 y 8,3%, donde los máximos se presentan hacia la zona oriental, donde predominan pues, las texturas más arenosas, y los mínimos se presentan más hacia la zona occidental, cercana a las zonas de descarga, donde predominan las texturas más arcilosas. El otro término que necesitamos es el delta H sobre delta T. Entonces lo que necesitábamos era extrapolar la curva de recesión antecedente a cada uno de los picos donde calculamos la recarga, para lo cual extrajimos todas las curvas de recesión de las series de nivel freático, como pueden ver aquí un ejemplo para una de las estaciones, y cada una de esas curvas de recesión pues las parametrizamos siguiendo un ajuste lineal. Podría seguirse un ajuste exponencial, que puede ser de pronto teóricamente lo más ajustado, sin embargo, pues encontramos que el ajuste lineal era bastante bueno en este caso, con unos coeficientes de determinación de 0,81 a 0,99, entonces pues digamos que por facilidad era más sencillo poder extrapolar con un ajuste lineal a estas curvas, poder parametrizarlas mediante un ajuste lineal. Adicionalmente, construimos una curva de recesión característica a partir del promedio de todas estas, generando unas curvas de descenso sucesivos para eliminar el efecto de la posición del nivel freático frente a la recesión.
Y así obtuvimos unas curvas promedio o curvas características para cada una de las estaciones. Estas curvas características, pues esas curvas características las hemos usado como indicadores de la descarga, porque a estas curvas les podemos ajustar también unas pendientes, y estas pendientes son las que estamos graficando en este mapa. Ellos nos dan un indicador de la descarga. Entre mayores son las curvas entre mayores sean las pendientes, perdón, de la curva de recesión, pues nos estará indicando una mayor tasa de descarga. Mientras menores sean, pues la tasa de descarga va a ser menor. Y aquí podemos observar en su ubicación espacial nuevamente una consistencia con el modelo conceptual y con la distribución de las texturas en la zona, puesto que la mayoría de las tasas de descarga o las pendientes de la curva de recesión altas se presentan en las zonas de recarga, mientras que las curvas de recesión bajas o pequeñas se presentan en la zona de descarga. En esa zona de descarga es importante mencionar pues, que la topografía es más plana, el suelo se encuentra más saturado, el acuífero se encuentra más cercano a su capacidad máxima, y estando ya en su zona de descarga, los gradientes hidráulicos son menores, asimismo las velocidades de flujo. Entonces es bastante razonable que aquí donde predominaban las zonas donde predominaban las tasas de recarga bajas, también predominen las tasas de descarga bajas. Bien, con todos esos elementos aplicamos la ecuación del método WTF y podemos obtener a partir de las series diarias del nivel freático, aquí esquematizamos todas las series diarias del nivel freático, las series diarias de recarga real estimada. Este es para una de esas estaciones. Y podemos observar que es bastante consistente con el comportamiento temporal de la lluvia en la zona. Aquí lo escalamos hacia la escala mensual. Podemos aquí observar de pronto más clara la correspondencia con la lluvia. Y podemos observar, aparte, o una diferencia de lo que nos mostraba la recarga potencial, y es que aquí en algunos periodos de no lluvia se están presentando algunos flujos de recarga aparentemente, y ya hemos filtrado algunos efectos como la evaporación y las mareas. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Como la recarga real que hemos obtenido a partir de este método es observando todas las variaciones del nivel freático, pues es posible que hayan recargas adicionales a la precipitación, como flujos debidos a recargas indirectas por interacción con los cuerpos de agua superficial, o flujos interacuíferos, ¿cierto? Que es esa recarga en tránsito que alcanza a llegar a esos niveles freáticos. Ya acá en la escala hemos puesto los niveles freáticos en la escala trimestral también para hacer el cálculo de la variación en el almacenamiento. La variación en el almacenamiento la hacemos en la escala anual, con el objetivo de poder estimar cuánto de esa recarga real al final de un periodo largo queda alimentando las reservas subterráneas. Por eso el cálculo de la recarga neta o variación en el almacenamiento lo hacemos entre una época seca y una época seca, entre diciembre, enero, febrero del 2016 y entre diciembre, enero y febrero del 2017. Aquí presentamos el resumen de las estimaciones puntuales de recarga real y variación en el almacenamiento en las diferentes estaciones. Aquí podemos ver que la recarga mensual varía en promedio entre 10 y 80 milímetros al mes, representando aproximadamente entre un 10 y un 35% de la precipitación. La recarga anual varía entre 200 y 1000 milímetros mes, con un promedio aproximado de 700 milímetros mes, representando cerca del 30% de la precipitación. Estos resultados son bastante consistentes con los resultados obtenidos del modelo de balance de humedad en el suelo para la recarga potencial. Y aquí vemos los resultados de la variación en el almacenamiento. Aquí una cosa importante que mencionar. Observen que estos flujos dan una tasa bastante baja, entre 2 y 18 milímetros año. ¿Esto qué quiere decir? Y eso representa aproximadamente máximo un 2% de la recarga real. ¿Esto que nos está mostrando? Que al final del periodo hidrológico de análisis, toda esa recarga finalmente salió del acuífero como descarga. Es decir, el sistema está muy cercano al equilibrio. Aquí vemos la distribución espacial de esas variables mencionadas, de las estimaciones de recarga real, nuevamente bastante consistentes con el modelo conceptual, con las texturas de los suelos en la zona, y si recuerdan el mapa de recarga potencial con el modelo de humedad en el suelo, pues también se observa que hacia la zona oriental predominaban las recargas más altas,
y hacia las zonas de descarga se presentaban las recargas más bajas. Bien, finalmente, pues la fase 6 y 7 es ese análisis de resultados que ya hemos hablado bastante aquí. Aquí pues voy a presentarlos rápidamente. Aquí podemos ver la comparación en la escala mensual de las estimaciones de recarga potencial y recarga real utilizando los dos métodos mencionados y su relación pues, temporal con la lluvia. Podemos observar en este caso, este es uno de los puntos o una de las estaciones ubicadas en las zonas de recarga. Aquí podemos observar una alta consistencia y similitud entre las estimaciones de recarga potencial y recarga real, tanto en su comportamiento estacional como en sus magnitudes. Acá, este es un punto ubicado en la zona más cercano a la zona de descarga. Este es el punto específico de Turbo Playa, el que se encuentra ahí cercano a la línea de costa. Y ahí efectivamente, pues las recargas son de una magnitud mucho más baja, como podemos observar. Y ambos métodos, la recarga real y recarga potencial, están estimando efectivamente recargas bajas. Y estos otros dos son casos específicos, donde lo que quería señalar era, por ejemplo, en este caso, donde tenemos esta estación, se encuentra más cercano a una zona de descarga. En esta zona de descarga, el modelo de balance está estimando recargas más altas en la época húmeda, en mayo, en junio, mientras que la recarga real nos está diciendo que no fue una recarga tan alta. ¿Por qué se deben entonces estas diferencias? Pues justamente por la ubicación de este punto dentro del modelo conceptual, debido a que por estar cerca a su zona de descarga, pues la recarga real está muy limitada. Y eso sí lo podemos ver en el WTF, porque lo que estamos viendo es la variable de estado del acuífero. Entonces, ya que no puede recibir más recarga porque ya está al tope y está en una zona plana, precisamente ahí es las zonas donde más se desarrollan los humedales, justamente por eso, pues obviamente no va a recibir más recarga de la que no puede almacenar, ¿cierto? Sin embargo, el modelo de humedad en el suelo no puede ver eso, porque el modelo no ve al acuífero, sino que el modelo de balance tiene la zona, opera sobre la zona saturada, zona no saturada, perdón. Entonces es por eso que él sigue estimando recargas altas, porque la precipitación sigue siendo alta. Esas diferencias son bien importantes de anotar y pues es por eso la diferencia entre un modelo de recarga potencial y un análisis de recarga real. Y acá, por el contrario, este es un punto que se encuentra más cercano a la zona de recarga, donde podemos observar que en la época húmeda, la recarga real nos está dando más alta que la recarga potencial. ¿Y esto por qué puede estar ocurriendo? Precisamente porque la recarga real, a partir del análisis de oscilaciones del nivel freático, pues está viendo la influencia de otros potenciales flujos, como el aporte de la recarga interacuífero y el aporte de flujos de interacciones con cuerpos de agua superficial. Aquí vemos finalmente pues esa correspondencia tanto espacial entre el modelo de balance de humedad en el suelo, que es el que está de fondo, y los puntos que son las estimaciones puntuales de recarga real con el método WTF. Son altamente consistentes espacialmente y también ya vimos que temporalmente son muy consistentes. Y aquí en este diagrama de dispersión pues también vemos que en general se tiene un buen ajuste en términos promedio mensuales. La recarga real es 46 milímetros mes y la recarga potencial 43 milímetros mes. Y aquí observamos pues que hay unos puntos donde el ajuste entre ambos métodos es bastante bueno y otros, que fueron los dos que analizamos, se desvían y el signo de la desviación pues es bastante importante y se puede entender cuando ubicamos los puntos dentro del modelo conceptual. Finalmente pues concluimos que el modelo las estimaciones de recarga tanto con el modelo de balance como con el método WTF son bastante consistentes entre ellos y además son consistentes con el modelo hidrogeológico conceptual en la zona. Adicionalmente, se validan las zonas de recarga definidas para el estudio. Como ustedes pueden ver, hacia la zona de recarga indirecta que se había definido, pues se presentan altas recargas también, pero es de recordar que estas son recargas potenciales. Como en esta zona predomina la porosidad secundaria, pues es probable que no toda esa recarga vaya a llegar al acuífero. Ok, pues a manera de conclusión, ya podemos decir que la precipitación es la principal fuente de la recarga al nivel somero de este sistema analizado. La recarga real se genera en respuesta a la precipitación en periodos de rezago cortos, entre 0 y 1 día.
Sin embargo, también se identifican otras fuentes potenciales de recarga, como los flujos de recarga indirecta desde los cuerpos de agua superficial y recarga proveniente del flujo en tránsito en el mismo acuífero. Existe influencia de la evaporación, especialmente en la escala horaria, así como de las mareas, específicamente en la zona cercana al Golfo de Urabá. Dichas influencias no implican flujos de entrada al acuífero. La recarga presenta una notable variabilidad espaciotemporal, influenciada por la variabilidad espaciotemporal de la lluvia y la variabilidad espacial de los parámetros de superficie, tales como los suelos y las coberturas. Adicionalmente, la recarga y los elementos asociados, como el rendimiento específico y las pendientes de las curvas de recesión, muestran una alta consistencia con el modelo conceptual de flujo y las zonas potenciales de recarga. La recarga promedio diaria en la extensión del acuífero varía entre 1,5 milímetros con el método WTF y entre 1,5 milímetros estimada con el modelo SW, representando entre el 18 y el 20% de la lluvia respectivamente. La recarga multianual para toda la zona de estudio, lo que incluye no solo la extensión del acuífero, sino también las zonas de recarga indirecta, es en promedio 757 milímetros año, representando 27% de la lluvia. En general, se presentan mayores tasas de recarga hacia el sur y hacia el sudeste, y son menores hacia el norte y hacia el oeste. En la escala diaria, no toda la lluvia genera recarga, eso es muy importante resaltarlo, existiendo meses de recarga directa igual a cero, en especial durante la época seca, y para años hidrológicos secos como el año 2015. El acuífero se recarga rápido y a una magnitud importante. Sin embargo, de manera similar se está descargando, mostrando variaciones en el almacenamiento de baja magnitud en la escala anual, dando indicio de que el sistema se encuentra muy cercano al equilibrio en dicha escala, es decir, las entradas son iguales a las salidas. Finalmente, pues se ha utilizado dos métodos para la estimación de la recarga al nivel somero del sistema hidrogeológico del Golfo de Urabá, encontrándose una alta consistencia en las estimaciones. Estos resultados y las herramientas definidas son de amplia utilidad para la gestión integral de los recursos hídricos en la región al permitir analizar las variaciones espaciotemporales de la recarga y su relación con otras variables ambientales. Bueno, eso es todo y les agradezco mucho por su atención y por la paciencia. Eso es todo. Ay, Brainer, qué trabajo tan bonito. Muchísimas gracias por compartir toda esta información con todos. Pues un trabajo súper interesante que aprovechó toda la información disponible. Pues se ve la articulación de una cantidad de información hidrológica, hidrogeológica, pues un trabajo hermosísimo. Entonces, bueno, no he recibido en el chat como ninguna pregunta. Abramos una sesioncita de preguntas, pues será una charla de una horita, pero ustedes saben que eso no funciona tan bien. Ah, bueno, sí tenemos una pregunta en este momento. Es de Nicolás Montoya, dice, ¿hasta qué punto una porción de la recarga real que está atribuyendo, estás leyendo ahí, ¿cierto? Sí, de Sí. una porción de la recarga real que están atribuyendo a la relación con los flujos superficiales podría estar relacionado con sistemas de fallas regionales, precisamente relacionado con esa porosidad secundaria? Bueno, eso es bastante interesante, esa pregunta. Digamos, la hipótesis del flujo de las recargas asociadas a flujos, a interacciones con flujos superficiales, digamos que está reforzada conceptualmente porque en la zona se presentan algunas condiciones muy favorables, ¿cierto? Como las zonas planas. De hecho, pues digamos que este comportamiento lo hemos visto sobre todo hacia las zonas donde el acuífero se encuentra pues más cercano a superficie y donde se desarrollan más depósitos aluviales. Por ahora, pues no se tiene evidencia de esta asociación con los sistemas de fallas regionales, puesto de que estas se presentan esencialmente hacia la parte alta, hacia esa zona de recarga indirecta. Y en esa zona de recarga indirecta no teníamos monitoreo de niveles freáticos, ¿cierto? Porque ese monitoreo lo hicimos hacia la parte donde se desarrolla el depósito aluvial. Sin embargo, la hipótesis que mencionas es bastante interesante, puesto que esa zona de recarga indirecta, como vemos, según las estimaciones hidrológicas, pues tiene un alto potencial de recarga, entonces, pues digamos, por disponibilidad de agua, va a tener una gran probabilidad de infiltrar, ya tocaría tener una mayor descripción del sistema estructural y poder pues modelar, digamos, esa zona con mayor detalle. Listo, por acá tenemos otra pregunta de Henry
Joel Asensios dice, ¿qué relación existe entre la recarga de los acuíferos y el servicio ecosistémico de provisión de agua? ¿Trabajaste eso? ¿Han trabajado algo de eso? Eso está bastante interesante. No, pues en este estudio no lo trabajamos, pero en las zonas sí lo han hecho. Sí lo han hecho. Se hizo, y también para el Valle de Aburrá se han hecho estudios, ¿cierto?, de cómo las aguas subterráneas, qué servicios ecosistémicos representan. Puntualmente en la recarga, pues aquí la relación es bien importante, porque la recarga define la oferta de agua subterránea, ¿cierto? Según, pues, como el decreto 872 del 2006 del Ministerio de Ambiente, se tiene que la oferta hídrica subterránea es igual a una fracción de la recarga. Y pues la oferta hídrica subterránea es un servicio, y la oferta hídrica es un servicio ecosistémico, ¿cierto? Claramente, y es por el cual nos pregunta Henry. Entonces la relación ahí es bastante clara, y es por eso también que dentro de los determinantes ambientales, pues la recarga, las zonas de recarga son zonas de protección. Entonces son también, y eso quizá no lo mencioné, y gracias Henry pues por la pregunta, porque nos da paso para hacer pues como ese llamado de atención, ¿cierto? De la gran importancia que tienen las zonas de recarga y de hacer una delimitación juiciosa de la misma, pues por su gran importancia tanto para definir servicios ecosistémicos como para definir pues el servicio principal, que es el aprovechamiento del agua para nosotros la conservación de los diferentes ecosistemas asociados, como por ejemplo la relación con los flujos bases. Muchas gracias. Otra pregunta, una pregunta de Julián Esteban Londoño. Dice, ¿cómo aporta este modelo conceptual de la recarga en el nivel somero a entender los posibles cambios asociados a fenómenos de variabilidad climática y a los esperados efectos de cambio ambiental global en la región costera de Urabá? Ok, bueno, pues digamos, en principio, yo creo que el estado de balance integral del acuífero, pues nos dice varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que les mostraba de la variación en el almacenamiento, creo que es un resultado bastante interesante, que en un periodo niña ligeramente húmedo, eh, en un periodo niña pues débil, se presenta una variación en el almacenamiento bastante pequeña, es decir, pues en este momento estamos en un estado como de que recargas es igual a la recarga es igual a la descarga. Entonces, bueno, el estudio que se hizo de cuánta recarga está ingresando al sistema, por lo menos en sus niveles someros, también sería una estimación indirecta de pues, cuál sería esa descarga. Y esas descargas pues, se están dando hacia el cauce del río León principalmente y hacia el Golfo de Urabá. Entonces, bueno, eso hasta ahí pues, nos permite pues, como formular una serie de hipótesis junto con otras estimaciones que ya serían estudios de la descarga puntualmente, como estudios de análisis de flujo base, pues nos permitirían entender qué cantidad de agua esté llegando al Golfo de Urabá. Adicionalmente, pues en términos de variabilidad climática, lo que plantea Julián, pues la variabilidad climática está demostrada que la recarga está respondiendo frente a eso, ¿cierto? Los periodos niño y las periodos niña están influyendo en los regímenes de precipitación y la recarga está mostrando una respuesta frente a eso, tanto en el espacio como en el tiempo. Ya en cuanto a cambios ambientales, como el cambio climático, es bien importante mencionarles pues, que en Corpuraba ya están haciendo un estudio de maestría y doctorado con el análisis de cómo van a cambiar la recarga bajo los escenarios de cambio climático y cómo esto cambiará los patrones de flujo. Esto lo está haciendo Carlos Orrego junto con Vanessa Paredes, la directora de Corpuraba, ¿cierto? Y bueno, están usando, entre otras cosas, este mismo modelo. Entonces es bacano porque digamos que este modelo pues fue como una línea base, ha definido una línea base y precisamente lo están utilizando para analizar cómo van a ser las proyecciones cómo esas proyecciones de cambio climático van a influenciar en la variabilidad de la recarga futura y no solo eso, sino también cómo va a cambiar los regímenes de flujo en el acuífero a partir de una modelación numérica, utilizando como base el modelo numérico del compañero Camilo Duque, que también realizó un modelo bastante interesante para la zona. Súper, o sea, todo esto muestra que nos podemos quedar tertuleando horas, pero me encanta. Hay otras dos preguntitas por acá. Una de Liz Balbuena.
Nos pregunta si fue comprobada la evaluación de isótopos en el muestreo, realizando alguna relación con evaluación geoquímica del área. Bueno, pues ahí digamos que la parte isotópica y hidrogeoquímica no es como mi fuerte, ¿cierto? Y pues no fue como en lo que nos centramos en este estudio. Este estudio era más hacia la parte hidrodinámica, básicamente. Pero en la zona también se ha hecho mucha isotopía y se han hecho muchos estudios de geoquímica, de hidrogeoquímica. Pues digamos, en estos momentos pues no recuerdo con tanta claridad los resultados obtenidos, pero pues invitaría a quien realizó la pregunta pues a consultar. En la Universidad de Antioquia han desarrollado muchos estudios en relación a la isotopía en la zona y pues nuevamente la tesis que les mencioné, la tesis doctoral de Ana Karina, tiene bastante contenido al respecto y eso pues apoya muchas de las hipótesis que aquí mencionamos. Realmente fue muy consistente con eso, pero como no es mi campo, quisiera, pues de pronto no quisiera cometer ahí un error tratando de explicar algo que no manejo de una manera tan detallada. Yo conozco por encimita también la información, pero sí me voy a atrever como a hacer un comentario y Alice, pues sí tiene interés como para que contacte a Breiner. Ahorita Breiner nos chateas tu correo ahí por si algún compañero tiene una duda, pero lo que dice Breiner es real, es una de las zonas, pues lo dijo desde el principio, de las zonas con más estudios en hidrogeología en Colombia, y es una zona afortunada porque se ha liderado mucha investigación en que la profe Tere de la Universidad de Antioquia pues ha realizado muchos proyectos. Entonces, me imagino que vendrá después de este resultado y con las dos tesis de doctorado que nos estás contando, la articulación de toda esta información como para redondear ese modelo, el conocimiento de ese modelo hidrogeológico conceptual y de todos estos modelos específicos de recarga, pues hidrológicos subterráneos y pues que con la química seguramente digamos que se afinarán más y más detalles. Bueno, y hay otra pregunta, no sé, ay, madre, estoy muy atrasada como en el chat, o sea que no es solo una pregunta. Hay una pregunta de Rubén Darío Londoño que dice, bueno, te felicita, yo te voy a mandar este chat porque hay muchas felicitaciones y eso es muy bueno también cuando compartimos lo que hacemos. Y dice, ¿se observó alguna influencia de las plantaciones de banano que se tienen, que se extienden o que se tienen se extienden de manera por gran parte de la zona? Casi no leo eso. ¿Se observa alguna influencia de las plantaciones? Es como la pregunta, pues que son tan extensas en el territorio. Sí, se observa una influencia, quizá por dos aspectos, ¿cierto? Relacionados. Si recuerdan pues un poco el mapa de coberturas, la zona, como dice Rubén, era bastante extensa, la zona de los cultivos de plátano y banano, y sí se nota en el modelo de balance, se nota un parche ahí considerable de zonas de menor recarga. Esto es asociado a varios aspectos. Una, por ser cultivos herbáceos, pues donde el área foliar es grande, tiene una intercepción en el follaje pues grande. Y otra, pues por la profundidad de las raíces, y coinciden con zonas donde las texturas de los suelos son más arcillosos. Entonces en esas zonas se tienen recargas ligeramente pues, más bajas en comparación con las otras. Ese fue como uno de los resultados que se encontró. Sin embargo, pues digamos que ese resultado era más como a los elementos que hay en el momento, pero no es una explicación directa de decir, no, los cultivos de banano generan menor o mayor tasa de recarga. Pues creo que no podría definirlo como un resultado de esta investigación en específico, porque tendríamos que entrar ya a hacer un análisis más a una escala, pues creo yo, de parcelas, un análisis ya más de cultivo, ¿cierto? Para determinar esa influencia de un cultivo en específico. Pero digamos que entre diferencias de coberturas y por la influencia de los mismos suelos, pues sí se determinó que en esa zona habían menores recargas. Bueno, tenemos como 5 o 6 preguntitas más para acabar. La que sigue es de Jesús Reyes Castillo y te pregunta, Breiner, el balance indica que la recarga y extracción se encuentran en equilibrio. ¿Podríamos hablar de que la explotación del acuífero se ha llevado de buena forma o podría implementarse mejoras en el sistema de extracción? Esa como una primera parte de la pregunta. La segunda parte es, ¿los humedales que mencionas se encuentran cerca de la zona
¿Qué tan sensibles son a las extracciones? Ok, bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, digamos, es muy importante ahí diferenciar que este primer análisis fue del nivel somero, como lo dijimos, es el primer receptor del flujo de recarga. Sin embargo, en la zona las mayores extracciones se dan mediante los pozos, ¿cierto? Que esos se encuentran captando los niveles más profundos. Entonces es posible que no, pues que ese equilibrio que hemos encontrado en los niveles someros no necesariamente se esté cumpliendo en los niveles más profundos, ¿cierto? Puede que en los niveles más profundos no se tenga ese mismo equilibrio. Tocaría ya mediante el análisis numérico, que sí nos permite integrar en un modelo numérico no solo pues esa recarga que venía desde superficie, sino también las extracciones mediante los pozos, y ahí sí poder evaluar como ese balance integral para ver si hay un equilibrio o no en ese sistema más profundo. Pero ante esa pregunta, pues la respuesta es que en el nivel somero sí está mostrando ese equilibrio, pero es que ese nivel somero tiene extracciones, si bien son muchos aljibes, son extracciones como muy puntuales, entonces las tasas son bajas, entonces alcanza como a redistribuirse, como decíamos, esa recarga y descarga. Esa es como la respuesta a esa primera pregunta. Y en la segunda, los humedales, como les mostré como en las primeras figuras, están muy asociados pues al cauce del río León, y se ha encontrado pues como que son esas zonas muy favorables para la interacción de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, ¿cierto? Un estudio hecho por Daniel García en la Universidad de Antioquia también encontró pues unas correlaciones importantes entre las variaciones de los niveles de los humedales y de los niveles freáticos en cercanías a estos humedales. Entonces pues la correlación ahí es importante. Ya nuevamente, si están relacionadas con las extracciones, pues las extracciones en estos aljibes puntualmente son bajas, solo que son muchos, pues, pero son bajas, entonces no se observa pues una correlación ahí directa. Perfecto. Otra, esta de Marco de Julián Osorio. La pregunta es, ¿esta estimación actual de la recarga, qué tan diferente es con el porcentaje estimado en los estudios anteriores para la misma zona? Y que muchas felicitaciones también. Muchas gracias por esa pregunta, es bastante interesante porque habían unas estimaciones de recarga hechas para la zona que se habían hecho puntualmente, ¿cierto? Ese es un método pues tradicional, nuevamente el método común es el balance de humedad en el suelo, se había hecho y es muy común hacerlo a escala de estación, ¿cierto? Porque es donde tenemos la información de las variables climatológicas. Y entonces para esa estación se asignaban pues las propiedades de suelo, cobertura, y se hacían unas estimaciones. ¿Qué pasa? Daban recargas potenciales más altas, daban del orden de 50% de la precipitación en general. Pero entonces el problema es que no consideraban pues toda la variabilidad que tiene la zona, y como miramos la zona tiene una variabilidad bastante importante en el espacio, en todos los elementos que mencionamos que intervienen en la recarga. Adicionalmente, se habían hecho unas estimaciones de recarga neta, de variación en el almacenamiento, restando la recarga potencial, el flujo base. ¿Qué pasa? Pues el flujo base también tiene mucha incertidumbre en su estimación, y eso ya sería integrar otro submodelo. Entonces, cuando se hizo esto, pues se encontró también unas variaciones en el almacenamiento bastante grandes, pues del orden de 30 o 40%. Y aquí pues encontramos que no son tan grandes realmente, porque, bueno, lo que decíamos, pues este sistema lo que nos está mostrando es, tanto conceptualmente miramos en las curvas de recesión y en los picos como incrementaba la recarga, de que así como se está recargando tan rápido, de la misma forma está descargándose de manera rápida, dadas pues todas las condiciones propicias en la zona para que ocurra este comportamiento. Listo. Otra pregunta, nos quedan dos preguntitas. La pregunta que sigue es de Oscar Villalba y pregunta si Corporaba ha realizado el estudio de protección de áreas de recarga con relación a este estudio. Sí, el estudio del 2018 que les mencioné, que era el estudio de las zonas de recarga, que fue un análisis cualitativo en inicio, digamos, fue parte de uno de los programas o del eje programático del plan de manejo de acuíferos definido para el Golfo de Urabá.
¿cierto? Y entonces ese fue un primer resultado. Después se priorizaron esas zonas de recarga y ya se dio pues como otra dimensión, una dimensión también más social y una dimensión ya de planeación para poder estructurar pues cómo se va a dar ese manejo de las zonas de recarga, ¿cierto? Y priorizar, porque hay una cosa importante que mencionar al respecto y es lo que pasa mucho con los humedales en Colombia, y es que en Colombia tenemos un montón de humedales, ¿cierto? Y las humedales son zonas de protección. El problema es que si pues restringimos todos los humedales, pues nos vamos a quedar sin áreas, ¿cierto? Y pasa lo mismo con las zonas de recarga. En Colombia, nuevamente las condiciones climatológicas, las condiciones geológicas y topográficas, pues tenemos muchas áreas que son zonas de recarga, dadas sus condiciones favorables y pues los resultados del balance. Pero entonces toca hacer una priorización y analizarlas con cuidado y ya pasar no solo del componente cuantitativo del análisis hidrológico y hidrogeológico, sino también pasar ya a un análisis en una dimensión social, económica, ¿cierto? A ver qué significa que una zona de recarga sea un área de protección ambiental y bueno, cómo puedo hacer la gestión sobre esa zona. Esa parte es muy importante y creo que Corpuraba ha sido muy líder en ese sentido, porque pues digamos que se ha visto bastantes avances en lo que es la recarga que se ha analizado acá y se está trabajando en muchos frentes, como habíamos visto en un análisis cualitativo, aquí hicimos un análisis más numérico, más hidrológico, pero también se ha hecho un análisis muy social bastante profundo, una divulgación con las comunidades, con las asociaciones que trabajan el recurso hídrico, entonces pues eso es algo de destacar mucho de Corpuraba, con la asociación de la Universidad de Antioquia, entonces se le está dando esas otras dimensiones a la definición de esas zonas de recarga. Bueno, y por acá hay otra pregunta que es de Kevin Kanikova y es, en este sentido, si se quisiera brindar la disponibilidad hídrica superficial y subterránea de la cuenca, ¿qué tipo de análisis propone? Él había, digamos que, hecho un resumen como de tu presentación en el que menciona que los cálculos de recarga realizados desde el punto de vista hidrológico evalúan principalmente el recurso hídrico superficial o la recarga potencial, pues como hablando de recarga potencial y recarga real. Entonces, en relación con eso, pregunta si se quisiera brindar esa disponibilidad hídrica, considerando tanto superficial como subterránea, ¿qué tipo de análisis propondrías? Y nos queda una preguntita. Entonces, respondes esta y te hago la última, ¿listo? No, okay. Bueno, en esa pregunta es bastante interesante. Digamos, yo creo que a nivel de disponibilidad hídrica, y quizá todavía es un reto que tenemos aquí en el país, no son muchos los trabajos realizados en este sentido, y es el hacer uso conjunto de los recursos, ¿cierto? Del recurso hídrico superficial y el recurso hídrico subterráneo. Hay unas metodologías para definir la oferta hídrica superficial y otras para definir la oferta hídrica subterránea, pero realmente, pues, estos son recursos que se encuentran acoplados, como podemos observar en este estudio, como hay muchísimos más estudios pues, de interacción que ya son más específicos para ese campo, donde nos demuestran pues que no basta con gestionar el recurso superficial por un lado y el recurso subterráneo por otro lado, sino que hay una correlación muy importante y además pues en términos de abastecimiento y suministro, como vimos, en la época seca la oferta hídrica superficial en la zona se ve muy limitada y la explotación de los recursos subterráneos se da de una manera más intensiva. Entonces la idea es poder hacer estrategias de uso conjunto, como por ejemplo el uso alternante, para poder optimizar el uso de los dos recursos, ¿cierto? De manera que se garantice la permanencia de los recursos en el tiempo y la sostenibilidad de los mismos, no solo desde el punto de vista de cantidad, que fue lo que analizamos aquí, sino también de calidad, que es algo que debe integrarse a esos análisis. Pero digamos que este estudio pues también ayuda en parte, como les había mencionado, pues la recarga es un flujo de interacción, pues a entender un poco ese acople entre los recursos superficiales y subterráneos. Y bueno, futuros estudios podrían pensarse más hacia allá las propuestas de análisis y uso conjunto que son tan famosas pues en regiones áridas y semiáridas, pues como en España, en Australia, que el uso conjunto es bastante típico, ¿cierto? Y es casi que una obligación, hay muchas normas en torno a eso,
pues aquí deberíamos también pensar mucho en eso, porque tenemos casos donde el recurso hídrico superficial es muy explotado y el recurso subterráneo no se explota de una manera tan adecuada, como tenemos otros casos donde el recurso subterráneo se está explotando demasiadamente, de una manera muy intensiva y pues se está agotando. Entonces, bueno, la idea es hacer unas estrategias de uso conjunto que permitan optimizar el recurso para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Listo, y nuestra última pregunta es de Arley David Zapata y es la siguiente. ¿Qué tanto podría afectar la evapotranspiración las dinámicas del nivel freático? ¿Se debería trabajar en mejorar el entendimiento de estas dinámicas para incorporarlas a este tipo de modelos? Sí, es una pregunta excelente. La evapotranspiración sin duda pues sigue siendo uno de los flujos que más incertidumbre tiene. Aquí pues tratamos de detallar un poco en algunos métodos, tratar de ser un poco juiciosos en buscar un método de validar cuál sería el mejor método, pero sin embargo estamos trabajando en una escala más grande y esa evapotranspiración claramente pues varía mucho en función del tipo de cultivo, del tipo de suelo. Y aquí, en este caso, cuando los niveles freáticos están tan cercanos, pues a esa evapotranspiración que se produce desde la zona no saturada, más la que se produce desde las plantas, pues hay que sumarle la que se produce desde el medio subterráneo, ¿cierto? Que acabamos que en los análisis de nivel freático en la escala horaria demostramos que existe ese flujo, qué tan importante puede ser y qué método nos permite incorporar esos análisis. Digamos pues que lo ideal sería utilizar una ecuación como una de Penman-Monti, que es como la ecuación, digamos, más detallada para el cálculo de la evapotranspiración, ¿cierto? Pero digamos que tenemos muchas limitaciones a nivel de información, eso es claro pues en Colombia y en muchas regiones, pero pues deberían hacerse más estudios enfocados a eso. Creo que sería primero partir de escalas de parcelas, de escalas pequeñas y después ya ampliarlo. Ahí de pronto un comentario importante que hacerles o que decirles, pues de pronto a los que les interese este tema, en relación al modelo del Soil Water Balance de la USGC, el que yo utilicé fue la versión 1 del 2010, que tiene incorporado estos métodos que puse ahí, pues no el de Finicap, obviamente, que ese es para Colombia nada más. Eh, pero el modelo SW tiene una versión 2018, una versión 2.0. Esa versión incorpora el método de la FAO para calcular la evapotranspiración, entonces pues podría ser bastante interesante en otras investigaciones probar este modelo, que es el mismo, pero con incorporación de otras subrutinas y de otros programas que facilitan el manejo, pues a incorporar en el análisis con ecuaciones más potentes como el de la FAO. Breiner, no, nuevamente muchas gracias por la presentación. De mi parte también, mil felicitaciones. Es un trabajo realmente hermoso. Voy a prender la cámara. Es que este encierro sí me gusta como que me vean, a ver si de pronto se sienten acompañados. Eso siento yo cuando los veo. Muchas gracias nuevamente por la presentación. Un trabajo muy, muy interesante, muy bueno. La integración de la información. Y eso es lo que, además pues de todo el desarrollo científico que tiene, me parece buenísimo como esa integración de tanta información, o sea, de la información que producen tantas entidades en el país, que son responsabilidad y requerimientos inclusive en trabajo. Entonces es como aprovechar todo lo disponible, desde datos en la zona, sensores remotos, pues realmente es un trabajo muy bueno y les agradezco mucho. Me alegra también mucho, como les dije en un principio, llegamos a ser 75. Esto comenzó como una charla para unos estudiantes de un curso de posgrado y yo decidí cómo abrirla y funcionó. Entonces aprovecharé de pronto que logremos continuar con estos espacios. Bienvenidos. Muchas gracias a los que nos colaboraron difundiendo la publicidad. Pues por acá está Luis de la Asociación Internacional de Colombia, que nos ayudó también repartiendo la publicidad y yo sé que por eso a tanta gente le llegó. No siendo más, pues agradezco mucho, que tengan feliz tarde, esperando que todos estén